Sean todos bienvenidos al capítulo número 51 de Todo más Todo con Daniel y Jesús, entrevistando a Reina Hispanoamericana El Salvador 2023, rumbo al Reina Hispanoamericana que se va a llevar a cabo el 25 de marzo en Bolivia. Jesús, bienvenido. ¿Por dónde nos pueden escuchar? ¿Por dónde pueden escuchar estas entrevistas, Jesús? Claro que sí, nos pueden escuchar a través de Spotify, nos encuentra como Todo más Todos, y a través del canal de YouTube de Soy Daniel Ramos, y obviamente por aquí por Instagram, que nos pueden encontrar en @soy Daniel Ramos y @el observador de Mise. Y hoy tenemos un maratón de 3 reinas, y hoy, la última pero no la menos importante, nos vamos a Centroamérica, nos vamos a El Salvador con esta preciosa representante. Así es, bienvenida Eugenia Ábalos. Gracias, un gusto de verdad poder estar con ustedes conectados y soy toda suya. Díganme, ¿qué quieren saber de mí? ¿Qué expectativas hay rumbo a esa corona de reino hispanoamericana? No sé, díganme, soy toda suya. No, cuéntanos tú, que ya traes. Para quienes no sepan, Eugenia es abogada y ya trae experiencia en concursos internacionales. No es la primera vez que ella va a estar representando a su país en un concurso, y quiero saber qué es lo más enriquecedor que te ha dejado este paso por los concursos de belleza y que ahora te va a servir para ir a Bolivia. Bueno, Daniel, como tú ya lo dijiste, yo ya tengo años en este mundo. Empecé chiquitita a los 19 años y por lo mismo de mi carrera decidí retirarme. Me aparté completamente por terminar mis estudios, por continuar insertándome en el mundo laboral, pero el año pasado vengo y decido volver a retomar esta oportunidad y competir en El Salvador, y resultó ganadora de Reina Hispanoamericana. Pues la experiencia que a mí me ha dejado ha sido un crecimiento paulatino. El ser Miss te prepara en diferentes aristas de tu vida. No solo te prepara para lucir linda frente a una cámara, no solo te prepara para ser una modelo, portar una corona o una banda de belleza, sino que es algo que te prepara en la vida integralmente. Desde cómo pararte en un escenario frente a personas, saber hablar, comunicarte, expresarte, todo el tiempo ser coherente y mantener una línea frente a los demás, es algo que te sirve de base toda la vida para tu desarrollo personal. Entonces, los concursos de belleza me han hecho crecer, no solo en este medio, sino como mujer, como profesional, en toda área me ha dado ese plus. Exacto, qué bueno. A eso, mi pregunta va relacionada a eso. Cuando dices que comenzaste desde muy pequeña, con 19 añitos, a incursionar en este tema del mundo de la belleza, y luego lo aparcaste por el tema de estudio. Esta experiencia en concursos de belleza, enfrentarte a escenarios, enfrentarte a críticas, a público, que unos son más difíciles que otros, te ayudó a moldar tu carácter en Sí. temas de esta carrera que es derecho, que a veces suele ser un poco difícil. ¿Te ayudó todo este tema de concurso de belleza a tu carrera? Definitivamente. Explicarte, o sea, cuando tú entras a un concurso de belleza, te sometes a la opinión pública. Todo el tiempo estás bajo el radar, no solo de las personas nacionales que te miran en tu concurso, sino internacionalmente. Y países pequeños como El Salvador, centroamericanos, a veces tenemos mucho menos apoyo. La verdad, existe un poco de peso de bandera, y entonces usualmente somos los países más criticados porque sí nos vemos con muchas limitantes en muchas ocasiones en cuanto al apoyo que nosotras recibimos. Entonces eso te expone aún más a las opiniones negativas a nivel mediático. Eso te va construyendo un carácter, porque uno aprende que de esas opiniones tiene que saber discernir entre la crítica constructiva y la destructiva. Tenés que saber aprender a que si alguien está tratando de destruirte, lo único que va a hacer es hundir más tu autoestima. Pero hay otras personas que se acercan a ti y se acercan para indicarte cosas que te van a ir haciendo mejorar. Entonces, en mi carrera, esto lo retomé. Al ser abogado, obviamente, cotidianamente estás en pugna de criterios.
toda la vida existe disyuntivas entre una persona, entre otra persona, y tú estás ahí para resolverlas. Entonces, ese carácter que te brinda los concursos de belleza, que te va forjando a fuerza a veces de quizás llantos, a fuerza a veces de venirte abajo, porque a veces uno se viene abajo, o sea, hay que decirlo en este camino, o sea, uno sonríe, uno está lindo, pero por dentro uno sabe lo que carga, las presiones que carga, estás representando un país, tenés que lograr un objetivo, hay miles atrás, ahí viéndote, diciendo, esto está mal, esto está bien, o sea, hay tantas cosas que al final eso te ayuda a forjarte con una personalidad, un carácter mucho más determinado y a crear una identidad propia, a saber cuándo tú estás acertando, cuándo tú no, a saber qué escuchar, a qué prestarle oído y a qué no prestarle oído. Así es, sin duda Así alguna. es. Así Bueno, es. quizás, como tú lo decías en tus palabras, El Salvador o estos países pequeños no suenan tanto, pero este año El Salvador está sonando bastante fuerte porque va a ser sede del Miss Universo y está en boca de Exacto. todos y por supuesto todas las Misses que van a los distintos concursos que no son Miss Universo también están en la mira por el simple hecho de El Salvador estar expuesto como país ante el universo. Cuéntame, ¿qué sentiste cuando escuchaste que tu país va a Una ser sede de un concurso? emoción inmensa, de verdad fue, wow, nosotros ya habíamos tenido una experiencia del Miss Universo en el año 1975, se había realizado en el parque acuático que se conoce acá como Los Chorros. Esa instalación se creó solo para albergar el Miss Universo. Entonces esta es la segunda ocasión que nosotros retomamos esta oportunidad del Miss Universo y para mí va a ser wow, excelentísimo que como país, con un presidente con ideas tan innovadoras, con un presidente que está cambiando ciertas temáticas, ciertas problemáticas que pues nosotros estábamos viviendo, hoy se nos dé la oportunidad, seamos ese escenario perfecto, porque lo decía en algunas entrevistas anteriores, nosotros somos un país tan chiquitito, pero hermoso. Tenemos muchas cosas chiquitas, pero bellas. Entonces, eso se le puede explotar en mi universo. Yo no me imagino una preliminar en traje de baño en estas playas hermosísimas. O sea, eso sería wow. Y en 40 minutos están ahí las misas y las regresan a la sede del hotel en la cual van a hacer. Sería, o sea, para mí, un espectáculo como salvadoreña muy honrada de que se nos tome en cuenta, de poder sonar. Para mí es un honor y muy orgullosa. Me encanta, sí, así es, por eso y por muchísimas otras cosas más, El Salvador está siendo reconocido a nivel internacional por la buena gestión de los cambios políticos que se han ido suscitando para bien, en mi opinión, que soy un extranjero, que para bien ha estado en boca de todos y me encanta de que nuestros países hermanos, porque somos todos latinos, estén brillando y estén consiguiendo salir adelante y cambiar lo que ha sido la historia a través del tiempo. Yo Y creo que sí, como hermanos, tal cual. latinos, hispanos, pues todos debemos de apoyarnos entre todos realmente. Pues el avance de unos es el avance de todos como región. Así es. Cuéntame una cosa, Eugenia. ¿Qué te hace sentir ser orgullosamente salvadoreña? ¿Qué me hace sentir orgullosamente salvadoreña? De inicio a fin, desde mis raíces, desde empezando por mi núcleo familiar, desde mis padres, gente trabajadora, gente honrada, luchadores, ellos son médicos, gente que se crió en un contexto de guerra, vio sufrir mucha violencia, vio muchas personas sufrir en sus derechos y por eso querer encaminarse por ese rumbo, así como mis papás. Hay mucha gente en El Salvador, gente muy buena, gente de corazón noble, gente trabajadora, gente luchadora que quiere prosperar. Quizás esta es de las principales características que a mí como salvadoreña me hace sentir muy orgullosa. Somos gente trabajadora, gente luchona, que nunca nos detenemos y que siempre vamos para adelante. Pese a la adversidad, pese a la pobreza, pese a todas las cuestiones que nos puedan rodear, estamos ahí cada día saliendo avantes con ese espíritu de fortaleza y emprendimiento que todos los salvadoreños tenemos. Por eso soy una salvadoreña
orgullosa y amo a mi país, amo mi patria y, o sea, ¿qué más demostrándolo que representándolo internacionalmente? Una forma de darle ese agradecimiento por Así ser es. de esta tierra. Exacto. Y estoy segurísimo que te va a ir súper bien en el Reino Hispanoamericana, que vas a plantar la bandera de El Salvador y se va a hacer sentir, por supuesto, con tu participación y con ese cuerpo power, mi amor, que ella tiene un cuerpo como el mío, una cinturita de 60 centímetros, tal cual como el mío. Yo les modelaría. Ahorita me tuve que venir corriendo, no soy, pero bueno, algo así. Miren eso, fabulosa. Mira, dándome cadera, dándome cuerpo, power, me encanta. Yo me imagino que ese cuerpo no come pupusas, ¿o sí? Ay, por Dios, si yo no comiera pupusas, yo no sería salvadoreña, así que esa mentira no. Como pupusas y yo me como dos cuando como. Dos pupusas y no cualquier pupusa, sino de unas así, miren. Mira, te comen las pupusas, pero después te vas al gimnasio a quemar todas esas calorías. Después me voy al gimnasio y pues después me limito de la otra comida y así, pero me como las pupusas. Ay, pero en esta vida no hay que limitarse, cariño. La vida es una sola y hay que comer pupusas. Exacto. Hay que comer, disfrutar, pero hay ciertos objetivos que requieren de un sacrificio. Pero eso no implica las pupusas. Jamás. Así es. Así me gusta. Esa es la actitud. Sí, total. Aparte de las pupusas, ¿qué vas a llevar de El Salvador a Bolivia? Cuéntanos, ¿qué crees tú? ¿Con qué puedes enamorar a los bolivianos con la cultura salvadoreña? Yo no me quiero adelantar mucho con ese tema porque con mi director nacional hemos tenido una plática con Ministerio de Turismo y con Ministerio de Turismo les queremos llevar ahí unos recuerditos muy espectaculares, muy propios de nuestra cultura, pero yo quisiera que hasta el día llegado eso quede así, en sorpresa, para sorprender, pero desde mi país nos va a cooperar el gobierno a través del Ministerio de Turismo para que les llevemos unos regalitos muy hermosos a cada una de las chicas, de mis compañeras, de mis hermanas y pues a los miembros de la organización que van a ser muy, muy representativos de nuestro adorado El Salvador. Estoy seguro que les van a encantar y les van a quedar en el corazón y por mucho tiempo esos recuerdos. Qué bueno, qué bonito, me encanta esa intención que no solo viene de parte de ti, sino de parte de todo un pueblo, porque los representantes políticos también son parte del pueblo, son elegidos del pueblo, así que no solo va a ser... ¿Saben qué a mí me llena? Que de verdad está viendo apoyo. Desde hace mucho tiempo no se estaba viendo tanto apoyo como el día de ahora y que de repente una instancia de gobierno se acerque o te abra las puertas cuando uno llega a decirles, miren, nosotros vamos a esto, es muy lindo, es muy grato porque habla muy bien de que se está tratando de hacer las cosas bien, de estar exponiendo a nuestro país de la mejor forma. Brindándonos ese apoyo a nosotras, porque nosotras representamos el lugar donde venimos y nosotras ponemos así en alto nuestra tierra. Así es, no solo se tiene que reconocer el trabajo que hacen lo que son los artistas, lo que son la gente deportista, también el trabajo de las misas, porque también es la representación viva de un país. Me encanta que hayan apoyo de distintos sectores del país. Me encanta eso. Cuéntame una cosa, ¿cómo ha recibido el pueblo salvadoreño tu participación? Mire, bueno, tenía años retirada de los concursos de belleza, como se los dije. Dije, a mi última edad, yo me vuelvo a meter y vuelvo a participar porque yo todavía me quedé con aquel amor, con aquella emoción de los concursos. A mí me encanta competir. O sea, yo les soy sincera, de repente hay personas que te dicen, uy, eso de estar compitiendo y que el estrés y que las críticas y que te comparan con otras mujeres y, uy, no se te baja la autoestima, ¿no será que tienes problemas de autoestima? A mí me encanta. O sea, mi naturaleza es competitiva y yo no lo puedo negar. Yo soy competitiva y una competitividad positiva, no aquello que raya con excesos, que raya lo negativo.
pero de repente todo el mundo, desde que sabían que iba el concurso nacional, las redes, las páginas de Misses nacionales, todo el mundo estaba a la expectativa de que sí era cierto, porque todos los años decían, se meterá Eugenia Ábalos este año, Eugenia Ábalos y Eugenia Ábalos jamás aparecía. Y en último momento me decidí. Sinceramente, tuve un cambio de trabajo, pasé a otro trabajo y entonces me quedaba un poquito más de tiempo y yo dije, voy a hacer este esfuerzo, voy a tomar esta última aventura y pues lo hice y feliz. Ahora, de igual manera, hace unas semanas, de repente, reportajes en periódicos, reportajes en revistas, yo muy agradecida de verdad, con mi pueblo, con mi gente, aunque tal vez acá el tema de la belleza hasta hace unos momentos atrás estaba un poco descuidado, no se le daba la importancia necesaria, pues hoy parece que está retomando y tomando fuerza. Yo creo que eso del mismo universo en El Salvador también nos ha venido como que, wow, aquí están las Misses, también es un sector del entretenimiento, es un sector del arte que debe de apoyarse. Aquí están. Entonces, gracias a Dios la gente me apoya. Somos un país pequeño, somos pocas personas, somos 3 millones, o sea, 6 millones dentro del territorio salvadoreño, no somos muchos, como la mayoría de países. Tal vez eso a veces no haga ver a comparación de otros países, pero el apoyo que uno sabe que tiene, la gente que te lo refleja, sí es bastante. Y yo me siento muy agradecida con cada uno de ustedes, de verdad. Qué lindo de tu parte que lo veas de esa manera. Y te quería preguntar, ¿qué tienes tú para ofrecer a Bolivia? ¿Qué tienes tú? ¿Cómo quisieras ser recordada? ¿Cómo te gustaría que fuera tu paso por el reino hispanoamericana? ¿Y de qué forma te gustaría a ti unir a los hispanos? Mira, Daniel, esa es una pregunta que yo, desde que gané la corona de reina hispanoamericana, me la hice. Yo, Eugenia Ábalos, hoy coronada como reina hispanoamericana, El Salvador, ¿qué plus o qué yo puedo ofrecer a esta organización y sobre todo a nuestra comunidad hispana? Y yo creo que es algo que viene desde su palabra, hispanos, los hablantes hispanos, los hispanoamericanos. Y yo creo que el plus que yo puedo ofrecer, que soy una mujer capaz de llevar mensajes claros, de llevar mensajes concisos y sobre todo con ideales firmes en valores como de la unidad de todos nosotros, hermanos hispanoamericanos. Entonces yo creo que la organización en mí tiene un alto potencial de tener una vocera excelente. ¿Te encantaría ser, obviamente, qué sentirías si llegases a ser la ganadora de la corona y siendo la primera en lograrlo para tu país? Wow, para mí sería increíble, sería aparte un premio de todo el esfuerzo, de todos los años, de todo el recorrido, un compromiso gigante tanto con la organización de Reina Hispanoamericana, tanto con El Salvador por portar un título internacional de la belleza y pues un compromiso constante, como les dije, a ser voz, a llevar mensaje a nuestra comunidad hispana. Excelente. Yo escucho hablar a Eugenia y me parece que ella en el futuro pudiera ahondar en la política. ¿No te gustaría? Bueno, ¿qué les digo? Tal vez sí pudiese ser. De repente, yo me estoy preparando ahorita ya con mi máster en Derechos de Niñez y Adolescencia. Tengo una especialidad, de hecho, en España, en la Universidad de Salamanca, en Niñez y Adolescencia. Y pues, no sé si en la política, pero de repente sí, en algún puesto como procuradora, en algún puesto de derechos humanos, no sé, o procuradora de repente de otras instancias gubernamentales, sí me encantaría, de repente sí, pues también la vida tiene caminos que no sabemos y te lleva a cosas y a lugares donde creímos que tal vez nunca íbamos a poner el pie y la ponemos. Así que bueno, lo que sea, lo que la vida me traiga, y yo siempre digo, yo me preparo constantemente para dar lo mejor de mí. La lucha es contra mí. Los límites los pongo yo y los rompo yo. Entonces, de repente los caminos toman rumbos diferentes y pues yo solo sé decir que ahí voy a estar preparada con las armas que tengo para tomarlo.
Así es, a veces, muchísimas veces nosotros, la vida no sé, nosotros nos fijamos como que una meta, un destino, como que describimos o tratamos de construir, esta es la vida que yo quisiera y trabajamos en pro de ello, pero la vida a veces te sorprende y uno no sabe con qué te Exactamente, espera. da otros giros. Y yo de repente tengo, digamos, si hablásemos de política, un modelo a seguir, Milena Mayorga. Ella ahorita es Ujú. embajadora en los Estados Unidos, Miss Universo 1995, 95. El Salvador. Entonces, wow, es una mujer que fue Miss, que ha sido modelo, presentadora de televisión, luego ha incursionado dentro de la política como diputada de la Asamblea Legislativa de El Salvador y posteriormente nombrada en un cargo público internacionalmente en los Estados Unidos, un cargo bastante fuerte y pues, wow, qué ejemplos, Así mis respetos. Y como les digo, el mundo ha cambiado. De repente antes nos encasillamos que una mujer modelo, que una mujer mi hijo, que una mujer ama de casa, que una mujer esposa, no podía salir del mismo rol. Hoy somos mujeres multifacéticas que podemos estar donde querramos, cuando lo decidamos, en el momento que nosotras tomemos la decisión. Así es, sin duda alguna. Los límites los ponemos nosotros mismos, los seres humanos. Exactamente. Nosotros mismos somos los que construimos y los que no, decidimos que sí y que no. Y me Exacto. encantaría, por allí un seguidor te hizo una pregunta y me encantaría que la respondiera. ¿Qué libro te describe? ¿Perdón? ¿Qué libro te describe? ¿Qué libro me describe? Miren, yo tengo mucha experiencia en el tema de libros y así, más que todo, en libros de derecho, pero quizás un libro que a mí me impactó y va a sonarles súper chistoso, y yo se lo comentaba hace unos días, de hecho, a una de mis mejores amigas, que cuando iba a segundo grado me tocó leer un libro infantil de esos que te marcan la vida. Yo quiero ser famosa, se llamaba. Y la protagonista principal se llamaba Aniuska. Lo leí en segundo grado. El personaje se desarrollaba que la chica quería ser famosa. Ojo, no lo estoy diciendo porque yo diga que quiera ser famosa, sino que lo estoy diciendo porque ella, su vida se centró en un objetivo y que no importaba cómo llegaste, o sea, a ese medio, a ese punto, pero ella quería ser famosa. Entonces Aniuska, al final de toda la historia, se convirtió en una estrella. Y todo el mundo la vio en el cielo y alumbró para todos, y ella fue la estrella más famosa en el cielo. Entonces, ese libro a mí me impactó y me identificó, y lo digo de esta forma, porque yo soy una mujer de muchas metas, que tengo claridad hacia dónde quiero llegar, hacia dónde me quiero construir, y yo me veo ahí. Y entonces a veces no importa que tomemos varios caminos, no importa. Lo importante es ser persistente e ir llegando a la meta. Cada uno de esos caminos, que eso te va a llevar hacia el fin que tú estás persiguiendo. Entonces ese libro me impactó mucho. O sea, yo les pudiera hablar de cosas más etéreas, pero con eso tan básico, tan simple, define un rasgo a veces de la personalidad, como es el ser una persona perseverante que alcanza el objetivo de vida que se fija. Así Eso. es. Me encantó, a pesar de que tuvo un problemita, no sé por qué me salí de la entrevista y volví a entrar, pero bueno, aquí estamos, ya escuché todas las respuestas. Muchísimas gracias. Así es. Ya para casi ya finalizar, vamos a hacer preguntas rápidas para respuestas cortas. Así que, ¿estás lista? Listísima. En el momento que me indiquen. A ver. Sí me gusta. Bueno, vamos a empezar. ¿Tu pasatiempo Correcto. favorito? Mi pasatiempo favorito, el gimnasio. Signo zodiacal. Piscis, pescadita. ¿Crees en el amor a primera vista? No, realmente no creo en el amor a primera vista. Rubios o morenos. Ni blancos, cabellos morenos. ¿Cuál es tu comida favorita que no sea salvadoreña? Que no sea salvadoreña. Ay, eso está difícil. Los tacos. Amo los tacos. Ay, qué rico, me encanta comer. Un secreto. Un secreto. Uy. No, hay demasiado. No sé cómo de qué. La vida es de secreto, señores.
O sea, no sé qué quieren que les cuente. Una mentirita Hasta blanca. nerviosa me pusieron. Una Ya mentirita sudé. blanca. Una mentirita blanca. Una mentirita blanca. Mm. Ay, Dios mío, es que me están poniendo en jaque. Mami, voy con mi mejor amiga. Y ustedes imaginen. Me encanta, me encanta, me encanta. Así. ¿Bailar A ver. o cantar? Cantar. No bailo, le diré que tengo 2 pies izquierdos y una energía excesiva. O sea, soy la descoordinación andando porque soy súper enérgica. Yo de chiquita, les voy a contar eso, estuve en un coro. Entonces yo cantaba en el coro, pero tampoco es que cante bien, no sé, quieren que les cante algo, los asusto. Pero se los canto. Lo que Me tú dice quieras. y yo, Lo una que de tú Rocío Dúrcal, Amor Eterno. Eres la tristeza de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me veo al espejo y veo tu rostro. Y ay, Ay, esa. Karaoke, aquí nos no. salió karaoke y todo. Así Ay, es. sí, ya mucha exposición, eso ya no. Bueno, se va a salir burlando de ahí, van a agarrar ese video y qué terrible. No, para nada. No importa. Lo importante es que lo haces con cariño, que te lo disfrutas, que te lo gozas. Y eso es Sí. con lo que nos quedamos nosotros. Eugenia, muchísimas gracias, cariño, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, un de lado verdad, por invitarme. por un lado te escribió Daniel, por otro lado te escribí yo, pero bueno, aquí concretamos, aquí estamos. Agradecerte a ti, a toda tu gente de El Salvador, que te está escribiendo, que te está dejando mensajes bonitos. Le enviamos un fuerte abrazo a todos, tienen una reina de lujo y espero que lleves a El Salvador a la mejor posición posible. Muchísimas gracias, reina, y te envío un besazo desde aquí. Gracias a ustedes, un gusto y saludos hasta España. Están en España, pero toda la televidencia de todos lados que nos miren, besos. Gracias a todos los que se conectaron y por supuesto recuerden que esta entrevista está siendo publicada en Spotify, en YouTube y por supuesto acá en Instagram. Recuerden seguir a Jesús, @el observador de Mises, @soy Daniel Ramos y nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Bye. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.